Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Buenas, ¿alguien me podría decir si se me escucha? Va. Si se escucha, entonces vamos a esperar unos minutos a que se una más gente y empezamos.
Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre lo que son procesos. Básicamente un proceso es una estructura a mantener el sistema operativo en el cual eh, los procesos se dirigen al sistema operativo y se orquestan de manera que el sistema operativo pueda controlar los procesos y de que no haya sobrecarga de ellos, ya que cada proceso consume un espacio de memoria. Entonces, si existiera un desbordamiento de procesos, el sistema operativo no aguantaría y caería. Eh, digamos que cuando se carga un proceso, eh, en memoria lo que sucede es lo siguiente. Tenemos la estructura de la memoria y existen cuatro fases en la memoria. Tenemos la fase de stack, ¿se me escucha? Bien. Ok, gracias. Entonces tenemos la parte del stack en la memoria, que es la parte del proceso que en la memoria se guardan lo que son variables temporales, como pueden ser métodos, funciones o variables locales, que pueden ser variables locales. Es la memoria dinámica del, de lo que concierne a los procesos. Tenemos otra área, que sería el heap, que esta área con respecto al stack son muy variables, entonces puede aumentar o decrecer, por lo que aquí tenemos un espacio vacío. Que en el heap se guarda la memoria dinámica alocada en los procesos en el tiempo de ejecución. Tenemos otra área aquí, que es la de text, que en esta área se guarda lo que son los indicadores de los procesos, ya que como el sistema operativo tiene bastantes procesos, aquí se guarda el identificador, porque cada proceso necesita un identificador único para que el sistema operativo pueda identificarlos, y por si y como cada proceso eh, es como que asociado a un usuario, también existen restricciones de que los usuarios no pueden tocar los procesos de otros usuarios, porque si no, eso se volvería un desorden. Eh, existe la última parte de la memoria, que sería data, que en esta sección la memoria contiene todo lo que son variables globales y estáticas de los programas. Va. Eso era con respecto a cómo funcionaba con el tiempo en la memoria, cómo funcionan los procesos. Ahora, cada vez que se carga un proceso de memoria, este pasa por diferentes etapas. Estas etapas no son como que definidas en los sistemas operativos, ya que cada sistema operativo puede tener uno diferente y
eh, digamos que no son estándares en los sistemas operativos. Entonces, cuando un sistema operativo, cuando un programa empieza a correr una serie de procesos, lo primero que se hace es que el proceso entra en el estado de start. Eh, Después existe otro estado que se llama ready. Que digamos que cuando el sistema operativo está listo para correr el proceso, este lo manda al estado de ready, y aquí es cuando el sistema operativo, digamos que el sistema operativo eh, tiene como que unos visores en los cuales se está viendo qué proceso está corriendo. Cuando uno de ellos se libera, entonces hace foco al siguiente proceso y a este empieza a correrlo. De lo contrario, cuando nomás nace el proceso, se queda en el estado de start, y cuando ya tiene como que recursos para correrlo, pasa al estado de ready. Existe otro que se llama waiting, otro que se llama running. Entonces, cuando el proceso está en ready, una vez que el sistema operativo tiene recursos para correrlo, pasa al estado de running. En el estado de running, ejecuta todo lo que tiene que hacer, y como los procesos tienen una vida limitada, entonces cuando se les acaba el tiempo, depende cómo queda el proceso, puede regresar a ready y esperar a que el sistema operativo empiece otra vez, que se desocupe de nuevo y que vuelva a ready. O de lo contrario, puede pasar de ready a waiting, que esto sucede cuando, digamos, el sistema operativo, no, el proceso tiene hijos, entonces de los hijos están corriendo y están esperando algún dato o algo parecido. Eh, entonces, el proceso entra en el estado de waiting. En este proceso puede tener dos salidas: que regrese al estado de ready porque el sistema operativo no tiene los recursos para seguirlo corriendo y tienen que esperar a que se desocupe, o puede pasar al estado de running, que es cuando alguno de los hijos o alguno de la información que estaba esperando termine, entonces pasa al estado de correr. Y de igual manera que cuando se está corriendo un proceso y se crea un hijo y el padre necesita alguna información del hijo, puede pasar al estado de esperar. Y por último, cuando un proceso termina, pasa al estado
determinado. Por lo regular y lo normal, pasa de correr a terminado, pero puede existir no sé, alguna anomalía, algún fallo en el sistema en el que el usuario decida matar al proceso. Entonces puede pasar de estar, perdón, de estar de estar listo o terminado porque el usuario así lo quiso, o de que puede existir algún error y algún enciclamiento, entonces el usuario decide matarlo en estado de espera. Pero esos son casos antinaturales en los que depende ya del usuario matar al proceso. O sea que por lo regular el proceso eh, pasa de estar corriendo a terminar lo que tiene que hacer y pasa al estado determinado de manera natural. Eh, pero existe otro estado, que ese es cuando, digamos que eh, tenemos el proceso, entonces nace, corre, espera y repite y termina, pero entonces el proceso 1, dentro de sus funciones tenía que crear otro proceso, entonces crea el proceso 2. Entonces digamos que el proceso 2 llega al estado determinado. Pero el proceso 2 no ha terminado, y como el proceso 2 nace del proceso 1, este proceso queda en el estado de zombie, porque tiene que esperar hasta que el proceso 2 termine, para que el proceso 1 pueda terminar de manera correcta. Entonces, hasta que el proceso 2 termine de ejecutar todas las líneas de código, dentro del sistema operativo queda registrado como el estado de zombie, y hasta que no termine el proceso 2, puede terminar el proceso 1. Digamos que esos son los 6 estados de los procesos dentro del sistema operativo. Y ahora dentro del sistema operativo, eh, cada proceso tiene una estructura estándar, de los que tenemos aquí un proceso y está dividido. Es muy parecido a las estructuras que usan en estructura de datos. Tenemos el PID, tenemos
el número de identificador del proceso dentro del sistema operativo. Cada proceso tiene una IP diferente y es el número con el que se identifica. Por si se quiere matar el proceso, se necesita este número y ser dueño del proceso, porque de lo contrario no se puede matar. Tenemos también el process state, que es el estado en el que se encuentra el, el proceso. Como ya les había mencionado, está ready, start, running, waiting y terminate o zombie en estado, en un caso especial. Tenemos también el puntero, el pointer, que este es por si existe, que si este es un proceso hijo, entonces va a tener aquí su proceso padre, en el que pointer va a apuntar a este, para hacer referencia de que es un proceso hijo. Tenemos también eh, el apartado de privilegio del proceso. Digamos que si el proceso tiene un privilegio alto, esto ya es del sistema operativo, por lo que el usuario nunca va a poder matar ese tipo de procesos, porque de lo contrario va a ocurrir un fallo en el sistema operativo y este caería. Dependiendo del número de privilegios que tenga el proceso, así va a ser de importante para el sistema operativo. Si este tiene un privilegio bajo, digamos que no importa mucho, entonces sí le da permiso al sistema operativo de matarlo. Tenemos también el contador del programa, que este es un apuntador hacia la siguiente instrucción que tiene que hacer el proceso. Tenemos también el registro del CPU, que es donde, qué tipo, que como se recuerdan que los sistemas operativos son multiprocesos, entonces este lleva un registro el proceso lleva un registro de qué CPU lo está corriendo y dónde tiene que ser almacenado. Y esto también lleva al siguiente, que es el esquema del CPU.
que es dentro del CPU es que cómo se está siendo ejecutado dentro de la CPU. O sea, si este necesita más CPUs o qué tipo de información necesita el CPU. Eh, digamos que esto es una estructura básica de los procesos dentro del CPU, dentro del sistema operativo, perdón. Eh, eso sería lo que sería la parte de procesos de la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda. Va. Entonces, eh, con ahora con respecto al proyecto, el proyecto ya lo tengo. Sí, sí, con respecto al proyecto, se los voy a explicar ahorita y el enunciado se los voy a dejar el día de hoy o a más tardar el día de mañana. Entonces, se los voy a explicar entonces. Digamos que vamos a trabajar sobre lo que es una nube. Que la nube se llama eh, todo el proyecto va a correr sobre lo que es OpenNebula, que es un creador de nubes de código abierto, gratuito, que pueden instalarlo en Ubuntu. Esa va a ser la base del proyecto. Entonces, tenemos aquí,
Tenemos aquí una máquina con Ubuntu, que dentro de la máquina eh, aquí va a tener corriendo un servidor web con Go, el cual deben de usar para sacar la información del CPU y de la RAM de la máquina. Solo, perdón, esta parte de aquí es una máquina virtual que va a tener un servidor web con Go que van a utilizar para sacar lo que es la información del CPU y de la RAM que está corriendo sobre la máquina. Y también van a tener esta parte de aquí es un container distroller con Go que de igual manera van a tener un servidor web, que lo que yo quiero que hagan aquí es que me traen una gráfica muestra una gráfica de que la información la saquen de aquí. Se muestra una gráfica de la RAM de esa compu y van a tener otro servidor web con root. De igual manera que Go, van a tener otra gráfica aquí que me muestre otra gráfica, pero ahora quiero del CPU. De igual manera tienen que sacar los datos de aquí y estos datos van a ir a crear una base de datos
¿Cuál es de la información de aquí? Quiero que pasen lo que es la RAM y la hora de la que lo obtuvieron, y de aquí que pasen el CPU y la hora que lo obtuvieron a la base de datos, y esta base de datos quiero que en Python agarre los datos de la base de datos, y en Python me muestre como que una tercera gráfica que sería la mezcla dentro de esta y esta en una sola gráfica. Aquí abajo van a tener el tiempo, y de aquí van a tener el CPU y la RAM. Eh, este de igual manera es un container, estos dos y este de igual manera son containers de Stroller, de los que solo quiero un servidor web que me haga, que me recabe los datos y que me los muestre en una gráfica. No sé si alguno tiene alguna duda. Eh, los contenedores pueden ir en varias máquinas o solo una, eso depende de ustedes. La verdad es que no importa. ¿Alguna otra duda? La fecha de entrega. Sería lunes 13 de abril. Lo que tienen que entregar es el código de Go, Rust y Python en un, en un, ya, como se supone que el 14 regresamos a la universidad, pero la entrega va a ser en Classroom, entonces, si se mantiene, ahora sí la calificación sí se mantiene, esto de la suspensión de clases, sería en línea la calificación. No sé si eso responde a tu duda. Ok. ¿Alguna otra duda? Sí, la documentación formal del proyecto se las envío hoy o mañana más tardar. Sí, el proyecto es individual.
Eh, depende cómo les vaya en este proyecto. Si les va bien, y dejo que el siguiente proyecto va a ser en pareja, o en trío, así que depende. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, si nadie tiene dudas, entonces hasta ahí sería la clase del día de hoy. Sí, la clase la voy a subir a YouTube y les paso el link después.
Bueno, entonces nos vemos y que pasen un feliz día.